This call is now being recorded. Bueno, lo que dije fue que, bueno, hice una recopilación de lo que vimos. Esta es una de las relaciones importantes: la luz, la frecuencia, su velocidad y su longitud de onda. Y vamos a poner la otra expresión que vimos, que era la ley de Rayleigh y Jeans. Que era la famosa parábola. Entonces, esto era lo que dedujeron Rayleigh y Jeans con base a las herramientas, a las teorías físicas que tenían en ese momento. Y luego, pero no coincidía con el experimento. Y entonces llegó Planck y dijo: Nel, la correcta es esta. Y caray, perdón por el desorden, pero creo que ya está así más entendido. Entonces, esto era lo que decían Rayleigh y Jeans, y esto es lo que dijo Planck, y esto sí era coincidente con el experimento. Ahora, lo que quería hacer era mostrarles otra de las cosas que hacen los físicos en su día a día, y es aproximar. Entonces aquí va un comentario. Yo cuando entré a la carrera, pues, o bueno, no sé si es una percepción en general, que pareciera que la física es así súper exacta y todo ese rollo, pero en realidad las ecuaciones que surgen en física suelen ser bastante complicadas, y por lo tanto se tienen que dar soluciones aproximadas. Entonces no sé si algunos de ustedes ya vieron en Cálculo 1 la aproximación de Taylor, que de hecho apareció en una de sus tareas, si no mal recuerdo. Y básicamente lo que hace la aproximación de Taylor es, como su nombre lo indica, aproximar una función. Una función cualquiera. Se fijan ustedes en un cierto punto y ustedes pueden aproximar la función con polinomios, con la expresión de la aproximación de Taylor. Eso que les estoy diciendo es muy importante. No, creo que en mis cursos de cálculo, bueno, al menos el uno, como los imparten matemáticos, a veces no son lo suficientemente enfáticos en eso, pero, o sea, los físicos usan las aproximaciones de Taylor en todo. Literalmente va a aparecer en todos. Creo que a partir del quinto o sexto semestre empieza a aparecer en todos lados. ¿Por qué? Porque otra vez las ecuaciones suelen ser difíciles de resolver, y entonces necesita uno bajarle la dificultad a las ecuaciones. Y una manera de hacerlo es con aproximaciones de Taylor. Y si se acuerdan, la fórmula de Taylor era: esta es la función f, y esta sería la aproximación de Taylor, por ejemplo, t. Y en principio es una serie infinita. Bueno, depende de la función, pero va algo así. Bueno, si están aproximando en el punto x0, se usan varias notaciones. Una es la función f de x cerca del punto x0, y luego es la función evaluada en ese punto más la primera derivada evaluada en ese punto por x menos x0, más la segunda derivada evaluada en ese punto entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado, etcétera. En general, nos quedamos siempre a este orden, a primer orden se le dice. Entonces estamos aproximando ahí se estaría aproximando a la función por un polinomio de grado 1. Bueno, a veces también, bueno, también se usa el grado 2, pero ya lo verán más en otros lados. Y en particular vamos a usar, creo que apareció en su problema de la resistencia del aire.
Déjenme poner aquí el título de aproximación de Taylor. Entonces, esto de aquí que estoy escribiendo y que parece que es, no es importante, sí es importante. Otra vez, las aproximaciones de Taylor sirven para aproximar funciones. Por ejemplo, esta función, ¿quién sabe qué expresión tenga? Senos, cosenos, exponenciales, tangentes, lo que sea. Pero esta función de aquí son polinomios. Ahí radica la utilidad de las aproximaciones de Taylor, que estamos aproximando funciones que quién sabe que sean con polinomios. Eso es muy importante. Bueno, no se defrauden de la física, aún así es bastante chido. Pero, pero sí, en algún momento van a hacer muchas aproximaciones. Creo que a partir del curso de óptica es cuando empiezan a hacer aproximaciones y aproximaciones y aproximaciones. Y si ustedes tienen un alma medio matemática, entonces como que les empieza a dar comezón o de que sea así, pero eventualmente se acostumbran. Ahora, ¿por qué dije esto? Porque queremos hacer una aproximación de e a la x, que ya la hicieron de la función e a la x, ya la hicieron o ya venía en su tarea, en alguna de las tareas, y es simplemente que e a la x es aproximadamente 1 más x más x cuadrada entre 2, más, etcétera. Bueno, si pongo estos tres puntitos de manera... esta es una aproximación de x cercano al 0. Es decir, si ustedes grafican la función e a la x, es algo así, ¿no? Entonces, si nos fijamos cerca del 0, tenemos que e a la x se parece bastante a 1 más x. Y esto simplemente es una recta, la recta identidad, subida por una identidad. O sea, sería algo así, subida así. Entonces, cerca del 0, la identidad subida por una unidad se parece mucho a la x. Eso significa gráficamente. Yo ya tengo convención. Sí. Si descuida, con el tiempo se va quitando esa sensación. Y aparecen otras sensaciones, más como de gusto por la física. Eso o algunos se cambian de carrera a matemáticas, pero bueno, si quieren esas cuestiones las vemos el jueves. Ahora, nosotros habíamos definido en esta expresión, vamos a tomar esta expresión, la de Planck, y habíamos definido, fíjense aquí, hay va otro comentario importante. Cuando tienen funciones como exponencial de algo, o el seno de algo, el coseno de algo, tienen que ser cosas adimensionales, o el logaritmo de algo, tienen que ser cosas adimensionales, porque, o sea, sacarle la exponencial de 1 metro o algo así, pues no, eso no tiene sentido. Entonces, aquí está bien, porque esta fracción es adimensional, es decir, no tienen dimensiones. Si ustedes multiplican las dimensiones de h por nu entre kt, eso les debería dar sin dimensiones. A lo mejor ese es un problema de la tarea. Y entonces lo que hacíamos era definíamos x como h nu entre kt, y bueno, lo que les quiero enseñar es entonces e a la h nu entre kt menos 1 es igual a e a la x menos 1, y esto es aproximadamente igual a 1 más x, o sea, estoy utilizando esto de acá, menos 1, entonces esto es igual a x, que y x es igual a h nu
entre KT. Por lo tanto, la función U de nu es aproximadamente igual a 8pi hc cúbica por nu cúbica entre h nu entre KT. Entonces, ¿qué hicimos? Aproximamos esta cosa de aquí por esta cosa de acá. Eso fue todo lo que hice. Usamos Taylor para aproximar eso. Ahorita les digo por qué estoy haciendo eso. Y bueno, pues la h se cancela. Y también este 3 con, bueno, va a aparecer un 2. Y nos queda 8pi kt c cúbica no cuadrada. Y si se fijan, entonces 8pi kt entre c cúbica no cuadrada es justamente lo que habían encontrado Rayleigh y Jeans. Entonces, ¿qué demonios acabamos de hacer? Acuérdense que esta aproximación es válida para x cercano a 0. O, de otra manera, que esta fracción de h nu entre kt es cercana a 0. O sea, para que esa aproximación sea válida, esto tiene que ser aproximadamente 0, cercano a 0. O, como solemos poner los físicos, mucho menor a 1. ¿Eso cómo se podría lograr? Haciendo que las frecuencias sean muy... Porque h y k son constantes. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esta expresión sea mucho menor a 1? Sería haciendo la frecuencia muy chiquita o la temperatura muy grande, o ambas. Entonces, ese dominio, a esa región, a esa región de valores se le conoce como como el dominio clásico. Y, y justamente si ustedes se fijan en aquí, esta región de aquí para allá, corresponde a frecuencias pequeñas. En principio estas frecuencias están cercanas a 0. Y por lo tanto, por eso es que experimentalmente al inicio de la curva sí se veía que se pegaba el experimento con la teoría, pero luego empezaba a diferir, ya empezaba el carácter de la parábola. Entonces, al inicio, es decir, en esta región, pues sí se parecía al experimento y la teoría, pero después ya no. Eso es para la ley de Rayleigh-Jeans. Entonces, Planck lo que hizo fue obtener una fórmula, una expresión que sí se pegaba al experimento para todas las frecuencias y que aparte reproducía la parte clásica de Rayleigh-Jeans para frecuencias cortas. Entonces eso pues eso da mucha satisfacción. Ya se lo irán encontrando en sus siguientes cursos cuando ustedes hacen algo de mayor complejidad y en un cierto límite se reduce su expresión a una expresión ya conocida, vieja, clásica. Eso da mucho gusto cuando sucede. Y de hecho, justamente, si están generalizando algo y no les reproduce algo en un cierto límite que ya se conocía, pues algo hicieron mal. Entonces tienen que checar sus cálculos para ver que lo que hicieron estaba bien. Entonces, este cálculo, pues seguramente lo hizo Planck, y cuando lo hizo se puso muy feliz porque dijo, miren, ya les reproduje su expresión a estos cuates. Ahora, la última cosa que voy a ver de cuerpo negro es algo que se llama ley de desplazamiento de Wien, creo que es Wien. Déjenme anotarlo. Sí, creo que es Wien. Hace unos días lo había checado. O sea, así se escribe, pero me parece que se pronuncia Wien. Wien. Ahora,
Esta expresión que vimos, bueno, todas las expresiones que hemos visto están en términos de la longitud de onda, perdón, de la frecuencia. Entonces teníamos la expresión de Planck, que era U de nu 8 pi h c cúbica, nu cúbica, e al h nunca t menos 1 de nu. Entonces, esto nos daba otra vez la densidad de energía por unidad de volumen, en un intervalo de frecuencias chiquito. Ahora uno podría preguntarse, ¿y si yo quiero saber cuál es la densidad de energías, la densidad de energía por unidad de volumen, pero en un intervalo de longitud de onda? Es decir, ¿es correcto solamente sustituir la expresión de... Teníamos esta. O sea, ¿es correcto que solamente sustituyamos así? Entonces todo igual. Esto solamente estamos haciendo un cambio de variable. Esto sería c cúbica entre lambda cúbica. Solamente estoy sustituyendo. E, h, en vez de nu, ahora aparece c. Lambda kt menos 1 de lambda. O sea, como que solo le cambié de nombre en vez de usar nu, usamos lambda. Bueno, con esta relación. Y la respuesta es no. Entonces aquí aparece otra cosa que ya han de haber visto, que es la regla de la cadena. O sea, me imagino que no la vieron en este contexto ni en esta forma de utilizarla, pero ahorita les enseño cómo. Y esa es otra de las cosas que también van a ver varias veces en la carrera. La regla de la cadena es muy importante. Y ahorita asegúrense de aprender bien qué está haciendo la regla de la cadena. Y bueno, básicamente es cambiar de una variable a otra, pero pues están considerando un factor que aparece ahí. Porque lo que se tiene que hacer correctamente es introducir, por ejemplo, ustedes tenían esta expresión y ahora la manera correcta de pasar a la longitud de onda es así. De aquí a acá significa lo que hicimos acá. Solamente donde veas nu, sustitúyela por c entre lambda. Eso es todo. Pero nos falta un cachito, y ese cachito es esto. Entonces, antes de que se espanten, primero que nada, para esto es muy útil esta notación que se llama de Leibniz, que creo que hace muchos días les comenté de eso. Esta notación de las derivadas, porque pareciera como que solo introduje una especie de un 1. No fue un 1. Entonces, que no se enojen los matemáticos. Esta es la regla de la cadena. Es decir, pasamos de esto a esto. Y lo van a ver muchas veces. Por ahorita, o sea, no se preocupen, no voy a poner algo así, que hagan algo así. Bueno, de hecho, esto es lo más complicado. En la tarea solamente lo pongo así como para que sepan que está y que pues hacerles esa anotación de que esto va a aparecer muchas veces en la carrera, la regla de la cadena. Y bueno, en particular para este problema se pone un valor absoluto, porque como veremos, esta cosa es negativa, pero se tienen densidades de energías, entonces no queremos densidades de energías negativas. Entonces, ¿qué es esto? Pues otra vez lo escribimos. Vamos a escribir la derivada de nu con respecto a lambda. ¿Quién es eso? Nu, de aquí podemos ver que es c entre lambda. Entonces, ¿quién es la derivada de nu con respecto a lambda? Simplemente es menos c entre lambda cuadrada. ¿Ok? De esta expresión. Y entonces eso es lo que ponemos. Menos c, y para eso está el valor absoluto, para librarse de ese cochino menos. Y entonces lo que tenemos es c entre lambda cuadrada
Y ahora sí, esto ya nada más es sustituir donde había nu, poner esta relación C entre lambda. Y de hecho ya lo hicimos aquí. Si se fijaron, esta nu cúbica la sustituí por esta C cúbica entre lambda cúbica y esta H nu entre KT la sustituí por HC lambda KT. Entonces, si me permite, nada más voy a copiar esta parte de aquí. Ay, ya se me acabó el espacio. Bueno, esto va a ser igual a C entre lambda cuadrada por esta expresión que acabo de copiar. Y ya. Entonces aquí ya nada más voy... Esto chequenlo con calma, por si no se confundió con algún paso, pero eso es lo único que hice, sustituir lambda por donde había una nu. Y aquí ya nada más vamos a agrupar. Entonces C cúbica se cancela con C cúbica y obtenemos 8pi h c entre lambda quinta por 1 entre lambda kt de lambda. Entonces, y esto otra vez, esto sí sería lo que correspondería a la densidad de energía por unidad de volumen en un intervalo, en el intervalo de longitudes de onda. Bueno, en realidad es de lambda a lambda más de lambda. No se preocupen mucho por eso. Pero es básicamente, si uno se fija en este intervalo de longitudes de onda, esta sería la energía, la densidad de energía que corresponde. En principio, y creo que esa es una de las cosas que dejaré de tarea, por ejemplo, si uno quisiera adimensionalizar esta ecuación para poder graficarla, pues tendría que introducir esos unos mágicos, pero en principio podemos, esto es lo que acabamos de escribir, ¿no? U lambda va a ser 8pi hc, lambda quinta, esa es la que va a aparecer en su tarea. Y les voy a decir, adimensionalicen esta cosa, pero en principio va a quedar algo así como U de lambda, ese simbolito es como de proporcional, a 1, o bueno, si quieren ponemos U de x, x quinta. Hago esto porque ahorita quiero graficarlo, 1 entre x menos 1. O sea, aquí hay, van a aparecer factores por aquí, como hicimos la vez pasada. Entonces, hice esto porque quiero graficar esta expresión de aquí, para que vean cómo queda. Un segundo. La poderosa tecnología. Entonces vamos a graficar 1 entre x por 1. Oh, ¿qué pasó aquí? Entre e a la 1 entre x menos 1. Ok.
No, me falta un quinta, con razón. Ok. En principio, si se dan cuenta, es como la que teníamos antes, pero mucho más picuda. A ver, entonces voy a intentar graficarla aquí. Entonces es algo así. Era algo así, ¿no? Entonces esto sería U de lambda con lambda. Entonces más o menos mantiene un poquito la forma. Solo que ahora estamos en el espacio de la longitud de onda. Bueno, con el eje de la longitud de onda. Y bueno, pues les voy a pedir hacer esto, de graficarla. Solamente que ya, bueno, en principio van a tener que graficar algo similar a esto. Déjenme ya quitar esto. Y ahora voy a poner aquí la otra gráfica de comparación. La otra era, en frecuencias era como que un poquito más suavecita. Y esta era U de nu. Entonces tienen ciertas diferencias. Y la diferencia, o sea, ¿por qué hice esto de cambiarme de frecuencia a longitud de onda? Es por las observaciones de cómo se hacen. O sea, dependiendo del experimento, uno puede medir la frecuencia o puede medir la longitud de onda. En particular, me parece que cuando observan estrellas es más fácil estar observando longitudes de onda, o sea, estar como midiendo longitudes de onda que frecuencias, o en algún otro experimento en donde estaban estudiando este cuerpo negro. Este, no soy experto observacional, pero, o sea, la razón de fondo es que a veces uno tiene un experimento en donde miden longitudes de onda y a veces tiene un experimento donde miden las frecuencias. Y la manera en que la distribución de energía cambia en cada una de estas variables es de este estilo o de este estilo. Entonces esa es la razón de por qué quise hacer esto de pasarme a las longitudes de onda. Ahora, hay algo interesante en ambas, tienen un máximo. Entonces, en este caso, bueno, no me salió muy bien la figura, pero el máximo está por aquí, es decir, hay un lambda max, lambda máximo, y aquí hay un nu máximo. Entonces aquí viene otra de las cosas que han visto en cálculo, cómo uno encuentra el máximo de una función. Y déjenme ver. En principio, bueno, voy a hacer buena onda y yo voy a derivar esta. Y a ustedes les toca derivar la de Planck. Este, ¿A qué me refiero? Voy a derivar esta expresión para encontrar, o sea, ahorita entonces me voy a fijar en esto de aquí y voy a obtener lo que se conoce como la ley de desplazamiento de Wien, que nos da la longitud de onda tal que la distribución de energía a esa longitud de onda es máxima. Es como o sea, si uno se fijara en la luz, ese es como que el color que más vería, más intenso vería. Eso representa la longitud de onda máxima. O sea, en el hornito que veíamos, esta lambda máxima corresponde al color anaranjado o amarillo que se veía, porque esa es la longitud que domina el espectro, se le dice, domina el espectro. Entonces, por eso el hornito se veía amarillito, porque esa lambda max correspondía al amarillo. No me acuerdo cuál es la longitud de onda del amarillo, creo que son 520 nanómetros, algo así. Pero bueno, eso era para el caso del hornito. Y bueno, entonces lo que les dije, queremos encontrar lambda max. Tal que U de lambda max
Pues es el máximo valor, es el pico de la distribución. Y pues como les decía, ¿cómo lo hacen en cálculo? Pues simplemente ustedes derivan la función y la igualan a cero. Entonces aquí van a aplicar lo que han hecho en cálculo, encontrar máximos o mínimos. Y pues entonces hay que derivar esta porquería. Um, Déjenme poner el cero de este lado. Y aquí voy a empezar a derivar. Entonces el 8pi hc pues es una constante. Y hay que derivar esto. 1 entre lambda quinta por e. De hecho, una manera más fácil de hacerlo es, primero, bueno, no sé si, sí, más fácil creo, para que no se preocupen por los factores, es adimensionalizar primero, es decir, que ustedes obtengan esta expresión de aquí y luego deriven esa expresión. Entonces ya no aparecen esos factores feos y pueden derivar esa expresión sin, bueno, sin estarse preocupando de que estén apareciendo esos factores. Y va a dar el mismo resultado. Pero bueno, aquí ya no hice la dimensionalización. Yo creo a ustedes, bueno, les digo, les voy a poner la instrucción de que primero adimensionalicen para que puedan graficar bonito y luego derivan esa expresión. Entonces va a estar más fácil. ¿Y qué iba a derivar yo? Así. HC entre lambda KT menos 1 y bueno, entonces va a ser la derivada del primero por la derivada del segundo. Entonces, menos 5 entre lambda sexta por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Va a aparecer un menos 1 entre e a la hc lambda kt menos 1 al cuadrado por la derivada interna de esto. Sí, se supone que esta era la difícil, porque la frecuencia, porque aquí aparte voy a tener que derivar esta 1 entre lambda. E menos hc entre lambda cuadrada kt. Espero no haberme equivocado. Si ven algo me dicen. 8pi hc. Y luego vamos a sacar un factor común que es este con este. Bueno, se va a quedar el cuadrado ahí, pero digo, va a quedar un exponente ahí. Entonces va a salir el e a la hc lambda. Esto lo pueden ver con más calma. No se preocupen si algún paso no está quedando claro. Esto ya nomás es derivar. Esto ya lo pueden hacer con calma. Y si se dan cuenta, aquí vamos a tener un lambda a la 7 y aquí un lambda a la 6. Entonces vamos a sacar un lambda a la 6 de todo esto. Estoy haciendo un poquito rápido esto porque por falta de tiempo y porque les comento que estos ya nada más son pasitos de algebraicos. Entonces aquí queda menos 5. Menos por menos da más, entonces no nos preocupamos por eso. Entonces aquí queda un lambda, nada más queda un lambda. Y aquí queda un EHC lambda KT menos 1 entre, bueno, 1 por HC KT.
Bueno, si derivé correctamente, sí. Entonces, esto es igual a cero. ¿Y cómo es que esto se hace cero? Como esto no puede ser cero, bueno, a menos que esto valga e a la cero. Bueno, eso sería de hecho, un infinito. Uno menos uno, uno entre cero, daría infinito. Entonces, nos concentramos en esta, o sea, la otra opción sería que lambda fuera muy pequeña, entonces nos queda un infinito abajo, pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en esto. Eso dentro de los corchetes se tiene que hacer cero. Entonces, menos 5 más lambda, déjenme hacer aquí bueno, e a la hc lambda kt menos 1 entre 1, y esto lo voy a asociar. Este lo voy a asociar con este. Entonces, lambda kt. ¿Por qué hice eso? Porque si otra vez el famoso x lo definimos como hc entre lambda kt, entonces tenemos una expresión más bonita, menos 5 más 1 entre e a la x menos 1 por x igual a 0. Entonces, em, o am, 5 por 1 e a la menos x más x igual a 0. Ahora, no lo anoté, debe de estar por aquí. Bueno, esta es la ley de desplazamiento de Wien. Ah, aquí está. E a la x. Esperen un segundo. Déjenme ver si no hice algo mal. Tal vez E a la x. Sí, hice algo aquí mal. Cuando derivé esta expresión de aquí, también debió haber aparecido aquí una exponencial. Porque lo que hice fue derivar esto. Entonces, este se queda igual, ¿no? Y luego derivé este, por eso aparece un menos 1 y el cuadrado. Y luego sigue la derivada de esto. Y la derivada de eso es esto por la exponencial. Perdón. Ahí está. ¿Y eso cómo nos afecta? Nada más aquí aparecería. Y aquí también aparecería. Y aquí aparecería otra vez. Y aquí aparecería. Entonces, bueno, en principio así ya está, pero podemos seguir escribiendo esto como 5 veces más exponencial de x menos 5. Ahora sí. Entonces, esto es la ley de desplazamiento de Wien. Y es una ecuación algebraica. Wien, creo que sí es con Y. Aquí, pues son de las de la prepa, de despeje X. Solamente que no podemos despejar X, porque esta es una ecuación trascendental. Entonces, si ustedes quisieran sacar logaritmo, pues aparece el logaritmo, pero no se elimina, entonces no se puede despejar X de aquí.
la manera en que se solucionan este tipo de ecuaciones es con métodos numéricos. Bueno, eso no lo vamos a ver aquí, pero no sé si en principio la graficadora que utilizo también resuelve estas cosas, me parece. Déjenme ver. Le decimos que nos diga, a ver, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ok. 2 más x igual a 2. Ah, no, creo que no nos dice. Si no, también pueden usar unas herramientas como... Déjenme ver si se abre aquí. Se llama Wolfram Alpha. Luego les pongo este link ahí en la tarea. Entonces, por ejemplo, aquí sí podemos poner x. Estoy probando que funcione. X más 1 igual a 3. Nos debería dar que x vale 2. Aquí está, solución, x vale 2. Entonces vamos a introducir esta ecuación. Ahora sí ya la buena. 5 más e. 5 más e a la x por x. X menos 5. Y nos debería de dar algo parecido a 2. Si no mal recuerdo. Entonces, ¿cuál es la x que satisface esa ecuación? Gráficamente son esas dos raíces, se les llama. Entonces, si un valor es x igual a 0, es decir, si ustedes sustituyen x igual a 0 en esta expresión, pues obtienen, e a la 0 es 1, y 0 menos 5 da menos 5, entonces 5 menos 5 da 0. Entonces, x igual a 0 es solución. Pero hay otra, y esa otra es... me estafaron. ¿Por qué no me dan la otra solución? Bueno, ahí se ve que está como por 5, un poquito menos de 5. Me estafaron, ¿por qué no se ve? Todo por confiar en la versión en línea. Déjenme abrir la de mi compu. Y ya me voy apurando porque ahorita van a exponer. O bueno, si no, igual puedo abrir Vamos a Wikipedia. Vayan preparando mientras no sé qué equipo quiere exponer primero. Aquí está. Ok, lo voy a compartir pantalla en mi compu rápidamente. Al rato les paso las notas. Y justo nosotros podemos exponer primero. Sí, ahorita vale, nada más déjame presentarles el pantallazo de Wikipedia. Ok, ya se está viendo, ¿no? Esta expresión es la que acabamos de deducir. X menos 5 por e a la x más 5 igual a 0. Y la solución se resuelve numéricamente
Esos son métodos que ven en otros cursos. El año pasado el ayudante les dejó hacerlo, pero creo que nadie lo hizo. Es hacer iteraciones, pero bueno. Y la solución, es decir, la X que satisface eso, es esto. De hecho, me parece que es irracional, entonces en principio se extiende. Pero es como 4.96, 4.97. Entonces en la grafiquita que se veía en la versión en línea era aproximadamente 5, pero la solución es esta, X 4.96. Y como les dije, eso les da la frecuencia, este, bueno, en este caso la longitud de onda que más se ve cuando uno observa esa distribución. Voy quitando esto. Ya si quieren ir poniendo su presentación. Y entonces en su tarea yo les voy a poner la de, que hagan exactamente lo mismo, pero con la de frecuencias. Y obtienen una ligeramente distinta. Y ahí ya les expondré por qué es distinta. ¿Sí se ve? Sí, Ok, bueno, mi compañera Pamela y yo, Luis Gerardo, les expondremos sobre curiosidades de agujeros negros. Bueno, un agujero negro se considera como una región, finita, pues, dentro del espacio. Eh, a su vez, estos en su interior tienen una concentración de masa muy elevada, lo que les permite generar, un campo gravitatorio. Y este campo gravitatorio no permite que ninguna partícula, ni siquiera la luz, pueda escapar de ella. A su vez, aunque, bueno, aquí se puede ver cómo tiene como un disco alrededor el agujero negro y emite radiación. Esta radiación la conjeturó Stephen Hawking en la década de 1970 y se le llama la radiación de Hawking. Bueno, el disco de su alrededor está constituido por gas y polvo. Bueno, existen los agujeros. Ah, bueno, se me olvidó decir algo, que la gravedad que genera el agujero negro provoca una singularidad y esta permite que un agujero negro sea como una superficie cerrada, o sea, que, bueno, a esto se le llama horizonte de sucesos y esto permite que separar al agujero negro del resto del universo. Existen los agujeros negros supermasivos. Estos tienen una masa del orden de millones o decenas de miles de millones de masas solares. Los agujeros negros supermasivos tienen una densidad tienen una densidad, bueno, puede ser muy baja y, bueno, casi aproximándome a la densidad del agua, ya que, bueno, esto depende de si su masa es lo suficientemente grande. Y bueno, existe como la idea de que cada galaxia, como nuestra galaxia, la nuestra es la Vía Láctea, pues cada galaxia contenga en ella, en su centro, un agujero negro supermasivo. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en una zona llamada Sagitario A, se encuentra Sagitario A asterisco o Sagitario A estrella. Se considera que Sagitario A asterisco contiene un agujero negro supermasivo, el cual le da forma de espiral a nuestra galaxia. La masa de Sagitario A asterisco es aproximadamente 4.1 millones de veces la masa solar de volumen, con un radio no mayor a 6.700 millones de kilómetros. La distancia entre la Tierra al centro de la galaxia es de 26.000 años luz. Si quieres pasar a la siguiente. La galaxia elíptica M87 es una galaxia que se considera gigante y es fácil de observar con un telescopio. Se encuentra en el cúmulo de Virgo. En el centro de esta se encuentra un agujero negro supermasivo, el cual fue el primero del que se obtuvo una imagen.
Este agujero, aún sin nombre, se considera que tiene un tamaño similar a nuestro sistema solar o más. La primera imagen de un agujero negro fue tomada en el 2019 por el proyecto llamado Event Horizon Telescope, un conjunto de 8 telescopios, gracias al algoritmo generado por un equipo del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, el Observatorio Haystack del MIT, dirigidos en el 2016 por Katie Bowman, que en ese entonces era un estudiante de posgrado del MIT. Uno de los telescopios que formaron parte del proyecto fue el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, que está situado en la cima del volcán Sierra Negra en el estado de Puebla. Y bueno, también puedo mencionar que creo que, bueno, esto no lo recuerdo muy bien, pero está creo que la teoría que cuando se creó, bueno, la teoría de que todo empezó con el espacio y el tiempo, creo que fue de Einstein, que todo empieza con el espacio y el tiempo y estaría terminando o sea, los agujeros negros marcarían el fin. Eso sería todo. Ok. Bueno, nada más unos comentarios. Había lo que bueno, el disco de acreción, cuando hablaste sobre la radiación de Hawking, o sea, en realidad que me parece que es lo que quería pintar ahí el artista, era el disco de acreción, no la radiación de Hawking. El disco de acreción simplemente es este material, por ejemplo, polvo, o podrían ser estrellas que se están destruyendo, o estrellas que están girando alrededor del agujero negro. Pero eso es completamente distinto a la radiación de Hawking. Esa es esa es un efecto de algo, de una teoría que se llama teoría cuántica de campos en espacios curvos. Y bueno, ahí sí yo no soy experto en eso, pero o sea, se supone que la explicación es que se crean y se destruyen partículas cerca del agujero negro, cerca del horizonte de eventos, y algunas de estas se meten al horizonte de eventos y las otras se salen. Cuando normalmente, cuando se crean cuando se crean partículas, se crea una partícula y una antipartícula y casi inmediatamente se destruyen. Entonces, bueno, de hecho eso está pasando continuamente en todos lados. Pero cuando pasa ese fenómeno cerca del horizonte de eventos, una ya no se destruyen porque una se va dentro del agujero negro y otra se va hacia afuera. Esa es como la explicación que dan en términos de sencillos para la gente que no, bueno, yo tampoco, la gente que no está metida en cosas de teoría cuántica de campos en fondos oscuros. Me imagino que debe tener más cosas técnicas, pero, pero bueno, mi comentario era decir que esa imagen era, o sea, ese disco de acreción el disco de acreción es una cosa y la radiación de Hawking es otra. Ah, ok, Pero gracias. Sí, porque no, igual no lo tenía tan claro eso. sí, y lo de, todo medio raro, lo del último comentario. Pero igual no soy un experto, entonces mejor o sea, todos los modelos cosmológicos de antes del bueno, es que el Big Bang suena como que es el inicio, pero no, hay otra cosa acá que se llama inflación, que va un poco antes, y antes de esa, pues no se sabe qué onda. Y realmente para estudiar el inicio, y las condiciones en esos momentos se necesita una teoría que incluya la relatividad general y la mecánica cuántica, la cual no tenemos. Entonces, realmente para decir algo sobre el inicio del universo, el inicio de todo, se necesita, bueno, y también incluso para decir cosas sobre qué es lo que realmente pasa dentro de un agujero negro, se necesitan una teoría que aún no tenemos, que quién sabe que si tengamos, pero bueno. ¿Alguien más? Bueno, ¿tiene alguna duda? Si no, entonces seguiría el siguiente equipo. ¿Quién va a presentarlo? Vamos, voy.
Gracias por su... Ah, sí. Bueno, supongo que si estuviéramos estado en persona, pues un aplauso virtual. Ah, exactamente, ese mero asterisco aplauso. ¿Sí se ve? Sí, Ok. nada más que tú eres un poquito bajito, no sé si... Ah, no sé, ¿se escucha un poquito mejor? Sí, gracias. Sí. Bueno, nosotros vamos a presentar sobre el experimento de Hertz para la explicación de las ondas electromagnéticas. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca sobre el contexto histórico y sobre los motivos de este experimento. Bueno, el protagonista de este experimento es Heinrich Hertz, quien fue un físico alemán del siglo XIX. Él es famoso por descubrir el efecto fotoeléctrico y además es conocido porque la comunidad científica lo homenajeó poniéndole su nombre a la unidad de frecuencia. ¿Podrías cambiarlo, por favor? Sí. Hertz estaba interesado en la teoría electromagnética propuesta unos años atrás por James Clerk Maxwell, la cual en solo 4 ecuaciones incluía la explicación de la totalidad de los variados fenómenos electromagnéticos. En ella se predecía la existencia de las ondas electromagnéticas, que son ondas que no necesitan, bueno, que se propagan en el vacío. Y estas ondas contienen un campo eléctrico variable acompañado de uno magnético que varía del mismo modo, pero perpendicularmente, como se muestra en la imagen. Podrías, la siguiente. El experimento de Hertz tenía la finalidad de generar estas ondas y detectarlas. Estas ondas pues, habían sido predichas por Maxwell 20 años antes. Después de mucho trabajo y fracasos, en 1887 construyó un dispositivo pues, que con lo que pudo generar estas ondas y detectarlas. Con esto quedó demostrada la existencia de estas ondas y dio lugar a que se aceptara rápidamente el trabajo de Maxwell. Como una anécdota acerca de esto es que cuando se le preguntó a Hertz que qué repercusiones tendría esto, él contestó, me imagino que ninguno, a pesar de que ahora sabemos pues que las numerosas aplicaciones que tiene las ondas de radio. Bueno, yo les voy a explicar el experimento y vamos a empezar con el equipo que se ocupa para el experimento. Lo primero, como viene señalado en la imagen, son varillas de cobre, que son las que van a transmitir la carga que entre por la bobina de Runkov, que es el número 4. También ocupamos dos esferas capacitivas, que son las de los lados, son esferas grandes. Estas la carga que la bobina de Runkov inserte en las varillas, la van a, la van a almacenar y la van a liberar para generar la chispa que se va a generar entre los electrodos de descarga, que son las esferas chiquitas. También se ocupa un receptor de carga, que es un aparato similar a las varillas con los electrodos de descarga, que es donde se va a generar la chispa cuando lleguen las ondas electromagnéticas hasta él. ¿Puedes pasar al siguiente? Ok, el funcionamiento del experimento, aquí como podemos ver, cuando se activa la bobina de Runkov, o en este caso pues un motor, se induce una carga en las varillas. Aquí no se alcanzan a ver las esferas, pero las esferas capacitivas lo que hacen es aumentar esa carga y en cierto momento la carga es tal que entre los electrodos de descarga se genera una chispa y esta chispa genera un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético. Y estos dos se propagan en el espacio, por lo que se genera una onda electromagnética, que es la que genera la chispa en el receptor. Bueno, en un principio nosotros podemos pensar que este es un fenómeno bastante sencillo,
porque al fin y al cabo convivimos, o bueno, nuestra vida se basa nuestra tecnología se basa en ondas electromagnéticas. Como vimos, las telecomunicaciones son una gran resultado de esta existencia, entonces hay que tener bastante presente que no es tan intuitivo identificar que de una diferencia de potencial que se genere se pueda inducir corriente sin interacción aparente las, entre dos objetos. Entonces, como vemos, las implicaciones son infinitas con las telecomunicaciones, los motores eléctricos, el mismo internet que ocupamos, los GPS, el hecho de que podamos usar este conocimiento de las ondas electromagnéticas y su propagación hace que tengamos millones de aplicaciones. Y pues sería todo. Gracias. Excelente, está muy bien. Pues sí, el descubrimiento de las ondas electromagnéticas es un evento muy importante en la historia. O sea, imagínense a alguien, simplemente está Maxwell sentado ahí haciendo matemáticas, pareciendo que, o sea, para algunos sería como, este vato está perdiendo el tiempo, cosas así. Y ya uno va al experimento y pum, encuentra algo que se dedujo a partir de matemáticas, de intuición física, pues es bastante increíble. Y pues sí las aplica, pues todo en nuestro mundo se basa en las ondas electromagnéticas. Y bueno, creo que no mencionaron a Michael Faraday, pero también muy importante. De hecho, es uno de los físicos que más me han inspirado. No sé si sepan su historia, pero bueno, en principio era una persona pues de una familia humilde y de hecho nunca, no tuvo educación, pero se empezó a juntar, bueno, le gustaba mucho leer y pues leía libros sobre física, bueno, entre otras cosas, y le gustaba mucho experimentar. La intuición física de Michael Faraday era increíble, y realmente increíble. Muchos experimentos que dieron lugar, o sea, Maxwell se basó en los experimentos de Faraday, en la intuición física de Faraday, para desarrollar su teoría. Bueno, además también recopiló otros conocimientos de otras personas. Pero sí, o sea, lo que logró Faraday es muy impresionante. Es un físico de veras. ¿Qué más? ¿Tiene alguien algún comentario? ¿O pregunta? Bueno, pues si no, pues eso sería todo. Ya van 2:30. En principio, entonces dos equipos más van a exponer el martes. Estoy pensando que ahora sí sea al inicio de la clase. No sé, bueno, se me ocurre que o sea, como tienen la exposición pendiente, a lo mejor no están un poco ansiosos o distraídos y no sé, a lo mejor no se concentran muy bien en la clase, entonces para evitar eso, bueno, y yo no los regaño ni nada, entonces también ya después de que expongan ya se van a sentir relajados. Entonces, esas dos exposiciones que sean al inicio, porfa. Y como les comenté, continúo con lo de cuerpo negro ya lo terminé hoy. Y luego seguiría el modelo de Bohr. Y ya luego dudas, si quieren, de la carrera. Más esta situación que está interesante de la pandemia. Bueno, pues sería todo. Entonces, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Aldo. Nos vemos. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias a todos. Luego, Aldo. Aldo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.